Mecánica de laboratorio, segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que cuando un cuerpo es sometido a una fuerza resultante, el cuerpo experimentará una aceleración inversamente proporcional a su masa y se moverá en dirección de la fuerza resultante. Es decir, para una misma fuerza, entre más masa tenga, la aceleración va a ser menor. Esta misma ley aplica para cuando un cuerpo en movimiento con velocidad constante se quiere frenar. Cuando existe un cambio en la velocidad, existe una aceleración implícita, por lo tanto debe existir una fuerza. Entonces, si un objeto con velocidad constante se desea frenar, tienen que aplicar una fuerza para frenarlo, es decir, necesitan una aceleración negativa para poder detener al cuerpo en movimiento. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton también es conocida como la ley del movimiento, puesto que con esta ley se establecen los principios de cinemática y de cinética de los cuerpos. En la cinemática se estudia el movimiento sin importar la causa de este. Se establecen de forma paramétrica las ecuaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración para n dimensiones. Entonces la cinemática nada más nos va a decir, ok, tiene tanta aceleración, esa es su función de la velocidad y esa es su función de desplazamiento. Pero no nos dice cuál es la causa del movimiento ni para qué vamos a aplicar ese movimiento. En la cinética, al considerar la masa del sistema, se puede evaluar o se tiene que evaluar también costos energéticos, es decir, cuál es la energía cinética, cuál va a ser la energía del sistema y las fuerzas aplicadas. Dinámica de cuerpos. La masa es también la medida de inercia de la materia. Entre más masa es más difícil cambiar su estado cinemático inicial. Por ejemplo, el trabajo realizado para mover un cuerpo es menor si éste tiene menos masa. Entonces, la masa es la medida de inercia y la inercia es como la resistencia al cambio de movimiento. Si tenemos un objeto con velocidad constante, cambiar a ese movimiento, ya sea para que se acelere o para que se frene, implica un gasto energético y esa inercia es la que evita eso. Entonces, la masa es la medida de esa inercia. Ahora, no se debe de confundir masa con peso. Como aquí en el planeta Tierra estamos sometidos a un campo de fuerza distribuida llamada fuerza gravitacional, cada objeto con masa tiene un peso. Dicho peso se experimenta por la fuerza de atracción de la Tierra a todos los objetos en ella. Ahora, un detalle. En este campo de fuerza distribuida, como todos estamos a una misma distancia, todos experimentamos la misma aceleración. Entonces, como ya dijimos, la aceleración cambia para la misma fuerza, para diferentes masas. Pero como estamos en la misma aceleración, cuerpos con diferente masa también tienen diferente peso. Por eso para cada masa tiene asociado un único peso. En un escenario sin peso, es decir, fuera del campo gravitacional, será igualmente complicado mover un objeto con masa significativa. Por ejemplo, si están ustedes en el espacio y quieren mover un objeto con mucho más masa que ustedes, al momento de empujarlo, ustedes van a irse hacia atrás, porque aquí va a aplicar la tercera ley de Newton. La acción de fuerza que ustedes apliquen se les va a aplicar a ustedes. Y como tienen menos masa que el objeto que quieren mover, su aceleración va a ser mayor que la aceleración del objeto que intentaban mover desde un principio. Aunque, bueno, sí puede moverse dependiendo de la fuerza que ustedes apliquen. Cantidad de movimiento. Supongamos un sistema de referencia inercial. En este, un cuerpo con masa que se mueve a una velocidad constante. El cuerpo tiene una energía cinética igual al producto de un medio de su masa por su rapidez al cuadrado. Es decir, si tenemos un sistema de referencia y en él hay un cuerpo con masa que se mueve a una velocidad constante, este cuerpo va a tener esta energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, bueno, la velocidad es un vector, entonces aquí tenemos que ponerlo como el módulo de la velocidad, que es la rapidez. Si quisiéramos detener a este cuerpo, tendríamos que aplicar una energía opuesta que la cancele, pero eso no se puede. Nosotros no podemos aplicar energías negativas. Entonces tendríamos que aplicar una energía que logre detener a este cuerpo de otra forma. Ahora, esa energía la podemos nosotros obtener de manera que nosotros apliquemos algo que haga que esta velocidad de ser constante vaya disminuyendo hasta que sea relativamente cero con el sistema de referencia inercial. Entonces, al cambiarle esa velocidad, pues obviamente tenemos que aplicar una aceleración. Inherentemente a la aceleración, como tenemos una masa, entonces hay que aplicarle una fuerza a este objeto. También observamos que si dos cuerpos con masas diferentes tienen la misma velocidad, el cuerpo con más masa tiene más energía cinética. Bueno, definamos al momento lineal.
El momento lineal o cantidad de movimiento es el producto de la masa del cuerpo por el módulo de su velocidad. Es decir, esta cantidad ρ, que es el momento lineal o bien momento lineal o cantidad de movimiento, es igual a la masa del cuerpo por la velocidad que tenga. Como la velocidad es una función del tiempo, aunque ésta sea constante, no deja de ser una función vectorial que depende del tiempo. Por lo tanto, esta cantidad de movimiento también es una función del tiempo. También es una función vectorial que depende del tiempo. Si el cuerpo tiene mucha masa, es decir, si entre más masa, también va a tener una gran cantidad de movimiento y tratará de conservarlo hasta que una fuerza actúe sobre él. Entonces la cantidad de movimiento se trata de conservar. Al igual que en energía, la cantidad de movimiento también trata de conservarse. Si el cuerpo experimenta un cambio en su cantidad de movimiento, entonces experimenta una fuerza. Es decir, si la cantidad de movimiento se incrementa o disminuye, es porque la velocidad se incrementó o disminuyó. La masa no vamos a considerar que la masa no cambie ahorita en estas condiciones, pero si hay un cambio, entonces también experimenta una fuerza. En otras palabras, podemos definir a la fuerza como la razón de cambio instantáneo de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Es decir, la fuerza es la derivada de la función del cambio de movimiento, de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Como el momento lineal o la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, sería la derivada del producto de la masa por la velocidad. Si consideramos las dos como funciones temporales, entonces sería la derivada de un producto, el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. Ahora, como sabemos nosotros por cinemática, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración más la derivada de la masa con respecto del tiempo por la velocidad. Si consideramos un sistema de masa constante, la derivada de una constante es cero, entonces este término se va y nos quedamos nada más con fuerza igual a masa por aceleración, que sería la segunda ley de Newton. Vamos a ver la aceleración analizando un par de sistemas. Tenemos este primer sistema, es una caja que tiene un peso 1. A esta caja le aplicamos una fuerza hacia acá. Y la masa de este sistema pues sería este peso sobre el valor de la constante gravitacional, o bueno, el valor de la aceleración gravitacional para cierta altura. Este sistema está en perfecto equilibrio, las reacciones en A y B cancelan el peso del cuerpo. Ahora, si aplicamos una fuerza F, esta fuerza F, paralela al eje X, entonces rompe el equilibrio y el cuerpo se mueve en dirección de la fuerza con una cierta aceleración. Entonces, ahora, al aplicarle la fuerza en X, esto solo se va a mover en X, porque en Y este peso se está siendo cancelado por las reacciones en A y B. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a seguir siendo 0, pero la sumatoria de fuerzas en X ya no va a ser 0, va a ser masa por aceleración. La masa del sistema, que en este caso es m1, por la aceleración 1 en X. Ahora nosotros vamos a calcular esta aceleración. La sumatoria de fuerzas es F, es la única que hay, entonces la sumatoria de fuerzas es F. F es igual a masa 1 por aceleración 1 en X. Despejamos esta aceleración y nos da fuerza sobre masa. La masa dijimos que es el peso sobre la aceleración de la gravedad, entonces nos queda así. La aceleración 1 en X es igual a la fuerza que aplicamos por la gravedad sobre el peso del objeto. Ahora, si nosotros esto lo pasamos, si esta G la pasamos para acá dividiendo, nosotros tenemos la proporción de aceleraciones y la proporción de fuerzas. La aceleración resultante sobre la aceleración de la gravedad es igual a la fuerza que le apliquen entre el peso. Vamos a hacer este análisis igual para un objeto con el peso 2. Es exactamente lo mismo, tenemos equilibrio en Y, tenemos una resultante en X que es igual a F, tenemos la masa 2 que sería el peso 2 sobre G, despejamos aquí de estas ecuaciones la aceleración, y la aceleración 2 va a ser F por G, que es igual que el anterior, pero ahora dividido entre el peso 2. Entonces se fijan, las aceleraciones no son iguales, porque esta va a ser dividido entre el peso 1 y este entre el peso 2. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que si la masa 1 es mayor que la masa 2, es decir, que la masa del primer sistema es mayor que la masa del segundo sistema, la aceleración del segundo sistema va a ser mayor que la aceleración del primer sistema. Como dijimos, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, entre más masa, la aceleración es menor.
entre menos masa, la aceleración es mayor. Con las expresiones encontradas podemos ver que para una misma fuerza, el cuerpo con más masa tendrá una aceleración menor. Ahora, si queremos que las aceleraciones 1 y 2 sean iguales para masas diferentes, como debe ser la fuerza que aplica M2. Aquí están, las dos aceleraciones las consideramos iguales, entonces tenemos esta relación, A2 es igual a F2 entre M2, que es lo que tenemos aquí, y esto es igual a F entre M1. Ahora, las fuerzas no son iguales, no pueden ser iguales las fuerzas, por eso nos piden cómo tiene que ser la fuerza aplicada en 2. De aquí despejamos F2, esto lo pasamos para acá multiplicando, y nos queda que F2 es igual a F por M2 entre M1, es decir, en la proporción de las masas. Si M2 es mayor que M1, entonces la fuerza aplicada tiene que ser mayor que la primera. En este caso, como M2 es menor que M1, este de aquí es menor que 1, entonces la fuerza aplicada va a ser menor que la fuerza original. Para que tengan la misma aceleración de los dos, hay que aplicarle menos fuerza aquí. La aceleración de este sistema con menos masa será mayor. El sistema que tenga menos masa para una misma fuerza, la aceleración va a ser mayor para el que tenga menos masa. Y si queremos que las aceleraciones sean iguales, entonces la fuerza aplicada al sistema con menor masa será mayor. La fuerza aplicada al sistema con mayor masa será mayor. Si queremos que esta aceleración sea igual que esta aceleración, si este sistema tiene menos masa que este sistema, entonces la fuerza aplicada aquí debe ser mayor en ese sistema, o la fuerza aplicada aquí debe ser menor que este sistema para ese sistema de menor masa. Entonces, para una misma aceleración con masas diferentes, entre más masa, más fuerza. Entre más masa, más fuerza. Y acá, si tenemos sistemas con la misma fuerza, entre más masa, menor aceleración. Más masa, menor aceleración. Vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo funciona esto. Tenemos un objeto de 5 kilogramos que tiene una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo. Específicamente en t igual con 0, se le aplica una aceleración negativa para que esto se frene en una distancia máxima de 60 metros y necesitamos resolver eso. Ahora vamos a utilizar algunas ecuaciones de cinemática. De aquí tenemos para MRUA la aceleración es igual a la velocidad inicial entre el tiempo de frenado negativo, porque es una aceleración negativa. Esto lo sustituimos en la ecuación de posición. La posición final es igual al tiempo de frenado al cuadrado por un medio de la aceleración más la velocidad inicial por TF. Entonces aquí sustituimos, sería un medio por la aceleración, que aquí está. Sería 120 entre 2 es 60. Este signo negativo lo conservamos. Este TF al cuadrado se cancela 1 con este TF, nos queda TF nada más. Y 120 por TF. TF es el tiempo de frenado. Simplificamos esta ecuación de aquí, entonces tendríamos nosotros 60 igual a 60 TF. Despejamos a TF y nos da que TF es igual a 1 segundo. Es decir, aplicando una cierta aceleración, esto se va a detener en 1 segundo a 60 metros. Ahora, ¿cuánto vale esta aceleración? Esta aceleración vale 120 menos 1. Perdón, menos 120 entre 1 igual a menos 120 metros sobre segundo. Esta es la aceleración que nosotros estamos aplicando a este cuerpo que tiene una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo, para que se frene en 60 metros. Nos piden aquí calcular la fuerza necesaria para frenar a este cuerpo. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos la masa del sistema, tenemos la aceleración, multiplicamos masa por aceleración y obtenemos que una fuerza de menos 600 newtons. Es decir, aplicamos nosotros una fuerza de menos 600 newtons para detener esto en 60 metros en 1 segundo. Si lo ponemos en comparación, estos 5 kilogramos son aproximadamente 50 kilonewtons. Si estos fueran 5 kilogramos fuerza. Entonces nosotros aquí estamos aplicando 60 kilogramos fuerza hacia el otro lado. Es decir, prácticamente 10 veces esto de aquí. Mientras que estos son 5 kilogramos que son alrededor de 50 newtons, más o menos 50 newtons. Necesitamos una fuerza que es más de 10 veces más grande que la masa de esto, a esta velocidad. Por lo que les comentaba, porque esta masa como esta velocidad pues tiene su cantidad de movimiento, y para cambiar esta velocidad que disminuye hasta cero hasta que se detenga, pues necesitamos nosotros aplicar esta fuerza que es casi 10 veces mayor que el peso de este objeto. Ahora, si cambiamos la masa
y la multiplicamos por 1000, pues el resultado tendría que ser proporcional porque las ecuaciones son lineales. Si necesitamos aquí nosotros 600 newtons, pues vamos a necesitar menos 600.000. Y aquí está. Las ecuaciones cinemáticas son las mismas, lo único que cambia es esta ecuación, que ahora esta misma aceleración la multiplicamos por la nueva masa y nos da 1000 veces más grande. Ahora, vamos a hacer esto de otra forma. Vamos a suponer que esto es un camión de 5 toneladas, y ese camión de 5 toneladas tiene una fuerza de frenado máxima de 200.000 newtons. Es decir, no puede aplicar más fuerza. Calcule la distancia de frenado para un cuerpo de 5.000 kilogramos. Entonces, ¿cuál será la nueva distancia de frenado si solamente posee una fuerza de frenado de 200.000? Si fijan, sin necesidad de resolver esto todavía, aplicamos lo que ya vimos acá. Si para frenarlo en 60 metros necesita menos 600.000, y aquí tenemos nosotros la tercera parte, entonces al tener la tercera parte de la fuerza, nosotros vamos a tener también pues el triple de la distancia. Entonces la distancia que vamos a tener aquí debería de ser el triple, aquí está, 180. La aceleración que nosotros teníamos acá era de 120, entonces al tener 3 veces menos fuerza, pues vamos a tener también 3 veces menos aceleración. Entonces la aceleración de esto pues va a ser de menos 40. Ahora sí, aplicando ya las ecuaciones de forma formal para comprobar esas especulaciones, sería fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es de menos 200.000 newtons igual a m por a. La masa del sistema ya la tenemos, despejamos la aceleración, serían menos 200.000 entre 5.000 igual a menos 40 metros sobre segundo cuadrado. De la ecuación de cinemática de la velocidad que tenemos, que es esta, velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo de frenado. De aquí despejamos el tiempo de frenado y ahora es de 3 segundos. Acá era de 1. Tenemos 3 veces menos fuerza, vamos a tardarnos 3 veces más. Aquí está, 120 entre 40. Y en la distancia de frenado de la ecuación de cinemática de posición, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo de frenado. Evaluamos aquí, este al cuadrado, aquí está. Resolvemos esto y nos dan 180 metros. Entonces la distancia de frenado es de 180 metros. Esto nos dice pues que un objeto con más masa pues necesitan más fuerza para detenerlo. Y es completamente lineal. Entonces si para un vehículo necesitan una cierta fuerza, la fuerza de los frenos por ejemplo, los frenos en un carro son diferentes a los frenos de un camión. Normalmente por esto el camión debe de tener mucha más fuerza de frenado porque al tener más masa es más difícil de detener. Y normalmente la distancia de frenado de los autobuses pues es mucho más grande que las de los carros. Voy a subir más videos con más ejercicios para que los tengan de referencia.